presento, buenas tardes a todos. Gracias por venir al coloquio de licenciatura física. Hoy tenemos un invitado especial, un egresado de la licenciatura física. José Alfredo es, antes de ser licenciado en física, se tituló como matemático en la Universidad Nacional, hizo una especialización en actuaría, tiene maestría en estadística y finanzas y doctorado en estadística y finanzas, y tiene una maestría también así, dejemos así. Y pues hoy día es el director del Departamento de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, y pues viene a contarnos de sus trabajos en relación con la física y las finanzas. Entonces pues empezamos con un aplauso Bueno, buenas tardes. Realmente es un orgullo estar acá nuevamente en la universidad. Quiero agradecerle a César por la invitación, y pues digamos que como tal no voy a presentar resultados de mis investigaciones porque quiero es motivarlos. Entonces voy a mostrarles cómo es que empieza a aparecer la física en este campo financiero, ¿sí? Entonces lo primero que voy a mostrar es una frase de Isaac Newton. Isaac Newton dice: puedo predecir el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de los hombres. Esa frase Isaac Newton la lanza en el año 1720, porque en el año 1720 aparece un crack, que es cuando el mercado financiero cae, y desafortunadamente Isaac Newton perdió muchísimo dinero ahí. Entonces, pues digamos que él se sintió algo así como mal del hecho de haber perdido tanto dinero, y entonces dijo esta frase, no sé si la habían escuchado: puedo predecir el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los activos? Los activos, por decir algo, llega un momento en que empiezan a caer, o de pronto están subiendo, y uno podría pensar, bueno, pues yo compro aquí porque esto va a seguir al alza. Pero si en este momento el comportamiento que va a seguir es pues se va a perder muchísimo dinero, ¿sí? Y entonces ahí es cuando empiezan a aparecer pues algunos modelos para poder predecir qué es lo que va a suceder acá en este momento. Entonces, desde hace ya más de 2 décadas ha ganado fuerza una nueva disciplina llamada econofísica. No sé si la habían escuchado, ¿sí? La cual utiliza técnicas y paradigmas propios de la física, estadística y teórica para aplicarla a modelos económicos, ¿sí? Entonces, lo que se está haciendo es las leyes de la termodinámica se le están aplicando a esa función que les mostraba hace un momento, aunque no es una función, realmente es un comportamiento real de un activo, ¿cierto? Entonces, ahorita que venía para acá, escuchaba la noticia de que Venezuela entró en default. Es decir, Venezuela en este momento no tiene dinero para poder pagar el bono que le habían emitido, el bono público, ¿sí? El profesor Steiner, en el año 1996, denominó esos nuevos modelos con el nombre de econofísica. Y desde ese momento hasta el momento actual, el crecimiento en teorías de esta área ha sido exponencial. Es decir, ni siquiera podemos decir que es lineal, no, es una cosa exponencial lo que está apareciendo de modelos en esta área. Gran parte de este incremento es debido a la disponibilidad de datos, pues por decir algo, antes de 1990 pues no teníamos todos los sistemas computacionales que tenemos hoy en día, entonces era muy complicado poder hacer predicciones de lo que iba a suceder el día de mañana. Pero hoy en día uno puede ingresar a cualquier Bloomberg o cualquiera que esté mostrando el comportamiento de los activos, y puede descargar uno todos los datos que uno quiera para empezar a modelar esas frecuencias que están apareciendo ahí. Pero entonces voy a hacer una breve reseña histórica, porque la ecuación que les voy a presentar es considerada una de las ecuaciones más importantes de la historia
Y para poderla presentar, pues simplemente voy a hacer una reseña histórica y voy a empezar por Brown. Entonces Brown, en el año 1827, observó a través del microscopio un movimiento aleatorio, dinámico, irregular, ininterrumpido, que describía algunas partículas microscópicas que se hallaban en un medio fluido. Realmente lo que vio fue granos de polen en una gota de agua. Y digamos que se afirma que él también vio partículas muy finas de varios metales que seguían el mismo movimiento. Entonces, ese movimiento hoy en día se conoce como un movimiento browniano. Me imagino que ya lo han escuchado, sí, algunos. En el año 1900, es decir, hace más de 100 años, Louis Bachelier introdujo ese modelo browniano para modelar fluctuaciones de la bolsa de París. Si uno mira la tesis doctoral de Bachelier, pues realmente lo que está apareciendo es una distribución normal, es decir, lo que nos enseñan a nosotros en la asignatura de probabilidad, ¿cierto? Entonces ahí está apareciendo una distribución normal, pero era la primera vez que se trataba de involucrar un comportamiento aleatorio al comportamiento de los activos. Sin embargo, hay que tener claro que la primera persona que expresó el movimiento browniano, como lo conocemos hoy en día, fue Albert Einstein en el año 1905. ¿Sí? Y entonces, pues él lo que hizo fue simplemente utilizar bases teóricas experimentales de la teoría atómica de la materia, y con eso logró crear la teoría de procesos estocásticos desde el punto de vista de la termodinámica. ¿Sí? Y pues de esa forma logró quitar el inconveniente que tenía del zigzag de las partículas. Hasta ahí pues todos dicen, oiga, esto es solo física, ¿cierto? Brown, bueno, lo único que resalté aquí sería Bachelier, ¿cierto? Que es considerado el padre de las finanzas. En 1903, Lambert formula una teoría empleando procesos estocásticos en tiempo continuo. Lambert, digamos que en la literatura cotidiana la gente lo desconoce, igual que desconocen a Bachelier. Sin embargo, hoy en día Bachelier es considerado el padre de las finanzas y Lambert es considerado el padre de los procesos estocásticos. Wiener, en 1920, es decir, estamos hablando de 100 años después de Brown, en 1920 logra dar un modelo preciso y riguroso para las trayectorias de las partículas, siendo una función continua pero no diferenciable en ningún punto. Es decir, ahí ya se nos complicó todo, porque nosotros siempre que estamos en cálculo nos dicen la función tiene que ser continua, ¿cierto? Para poder ser derivable, ¿cierto? Y acá ya estamos encontrando un proceso que es completamente diferente a lo que nosotros tradicionalmente estamos acostumbrados a manejar. Y un japonés, Ito, en el año 1941 presenta una versión estocástica para la regla de la cadena del cálculo diferencial ordinario y proporciona una definición de la integral estocástica. A partir de este momento aparece lo que se conoce con el nombre de cálculos estocásticos. A nosotros el cálculo que nos enseñan es el cálculo diferencial, el integral, el de ecuaciones diferenciales, pero no nos enseñan el cálculo estocástico. El cálculo estocástico es algo que apareció en el año 1941. Bueno, entonces para poderles presentar la fórmula, pues voy a empezar con cositas básicas. Entonces lo primero es, no sé si conocen cómo se hace la serie de Taylor cuando la función es de dos variables, ¿sí? Porque siempre nos la enseñan en una variable. Entonces acá para dos variables, entonces lo que vamos a decir es que pues ahora nos va a tocar derivar con respecto a x y con respecto a t, y recuerden que siempre que nosotros estamos encontrando la serie de Taylor no es otra cosa que una función polinómica, ¿cierto? Es decir, estamos expresando cualquier función en términos de un polinomio. Y acá pues ahora va a ser en términos del polinomio de x y del polinomio de t. Y el incremento pues, o sea, sabemos que es la diferencia, ¿cierto? Lo vamos a definir simplemente, va a cambiar la suma desde 0, va a pasar a ser 1, y pues acá en vez de tener x menos x0 vamos a tener el de x, y en vez de tener t menos t0 va a ser el de t. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Claro? El proceso de Wien. ¿Sí? O sea, el que les hablaba hace un momento, ¿cierto? Entonces dice, es un tipo especial de procesos estocásticos de Markov. Entonces vamos a decir que una variable aleatoria x de t
sigue un proceso de Wiener, está cumpliendo esta ecuación. Si nosotros miramos esto, lo que nos está diciendo es que la observación en el tiempo t depende de lo que sucedió en el tiempo inmediatamente anterior. ¿Sí? Es decir, si estuviéramos mirando, ¿cierto? Sería t-1, t más 1. Entonces acá lo que estamos diciendo es que está dependiendo de lo que sucedió justo en el tiempo, en el momento anterior. Por un zeta de t por la raíz cuadrada del incremento de tiempo que se presentó. ¿Qué supuestos tiene? Primero, que el x0 es conocido, porque si no conocemos en dónde está arrancando el proceso, pues no podemos seguir con el proceso, ¿cierto? Entonces, el primero sería, si este vale 1, pues acá tendría el x0, y si no lo conozco, pues ya no puedo continuar. Lo segundo, siempre los tiempos se van a ver como el tiempo anterior más el delta t que esté sucediendo. Este zeta de t va a tener una distribución de probabilidad normal 0,1, es decir, va a ser un estándar. El E de t es independiente del E de s para todo t distinto de s. Esta relación de independencia es para poder mirar cómo va a ser el comportamiento de este tipo. ¿Por qué? Porque por decir algo, si... Qué pena, alzame un momentico los que han visto probabilidad. ¿Todos? Ah, bueno, perfecto. Entonces, si nosotros le vamos a calcular el valor esperado a esto, pues sería, el valor esperado de esto sería el valor esperado de esto, porque es una constante, más el valor esperado de esta variable, pero el valor esperado de esta variable, como es una normal 0,1, pues sería 0, es decir, que desaparece este término. ¿Sí? Y si voy a mirar la varianza, recuerden que la varianza de una constante es ¿cuánto? 0. Entonces me va a desaparecer este término y me va a quedar simplemente la varianza de esta expresión. Pero la varianza de una variable aleatoria por una función es la variable al cuadrado por la varianza de la función. Y como esta tiene varianza 1, pues simplemente me quedaría del t. ¿Qué otras propiedades tiene? Para un intervalo temporal de delta t, el incremento de la variable delta de x se distribuye según uno normal, con media 0 y varianza de delta t, que era lo que les decía hace un momento. Es decir, estaríamos diciendo que el delta x es una normal 0 delta t. ¿Qué significa eso? Que el cambio de observación simplemente va a depender de la longitud del intervalo. Recordemos que el x de t lo estábamos definiendo de esta manera. Es decir, que si yo paso a restar este x de t menos 1, pues lo que tengo acá es justo el delta x. Es decir, el delta x va a ser esta expresión que está aquí. Y como el zeta de t decíamos que tenía distribución normal 0,1, entonces por eso el delta de x también va a ser una normal. ¿Cuál sería su media? Pues su media, como les decía hace un momento, pues va a ser 0. Y la varianza va a ser justo la longitud del intervalo. El movimiento browniano geométrico, entonces parte también del mismo supuesto de x de t menos x de t menos 1, que va a ser el delta de x de t, pero ahora va a aparecer este nuevo término, que anteriormente no estaba apareciendo. El delta de t no estaba apareciendo, sino acá en la raíz cuadrada. Entonces lo que decimos es que este mu y zeta, este mu y este zeta, son constantes. El delta de x, el delta de zeta t, es decir, este de acá, va a ser un proceso de Wiener. Y la interpretación que le vamos a dar es que mu va a ser la tasa esperada de cambio de la variable por unidad de tiempo. Y este término que está apareciendo acá va a ser simplemente la perturbación del cambio del precio. Para el movimiento, este movimiento de acá se conoce como aritmético porque lo único que está haciendo es sumar aquí esas dos expresiones. No hay que perder de vista que esto lo vamos a llamar deriva y esto difusión. Para este proceso, lo único que va a cambiar es que vamos a multiplicar, o sea, todo el lado derecho por el término xt menos 1. Por lo tanto, note que si pasamos este término acá a dividir, lo que tendríamos es x de t menos x de t menos 1 sobre x de t menos 1. Eso que está ahí, tal como está, en finanzas recibe el nombre de rentabilidad. Entonces, si yo quiero mirar la rentabilidad de una inversión que hice, ¿qué voy a hacer? Pues voy a mirar cuánto invertí, ¿cierto? Y al final del periodo miro qué ganancia tengo, resto lo que invertí
y divido sobre la inversión. Así voy a obtener la rentabilidad de ese periodo. Nuevamente, el nivel de sigma va a ser constante, el delta de z va a ser un proceso de Wiener, y eso es lo que les decía. Si pasamos a dividir, pues note que lo que nos queda al lado derecho no es otra cosa que un movimiento browniano aritmético. Listo. ¿Qué propiedades tiene el movimiento browniano? Entonces, lo primero, que el W de 0 es 0. Que tenemos una aplicación de t a W de t con probabilidad 1, y esa función va a ser una función que es continua en el intervalo 0t. Los incrementos, es decir, si estamos mirando W de t menos de t1 menos W de t0, W de t2 menos W de t1, W de tk menos W de tk menos 1, todos van a ser independientes. Recordemos que como estoy mirando es una línea del tiempo, entonces lo que estoy mirando es la diferencia entre este y este, entre este punto y este punto. ¿Sí? Desafortunadamente no tengo marcador para poder demostrar, ¿sí?, cómo estamos haciendo ahí la diferencia. Pero esta es la diferencia que estamos haciendo ahí. Y la diferencia entre WT menos WS, es decir, estas diferencias van a ser normales, simplemente de media cero, y varianza T menos S, es decir, la longitud del intervalo. Y nuevamente, si pasamos a dividir por el sigma T, sería x de T menos mu de T sobre sigma va a ser una normal 0. Listo. El lema de Ito. El lema de Ito lo que dice es que si nosotros tenemos un proceso de difusión, ¿cierto? Cuando decimos un proceso de difusión, el proceso de difusión por lo general se expresa de esta manera, esta es la forma más general del proceso de difusión, donde el cambio de S va a ser una función que depende de S y del tiempo por dt, más otra función que depende de S y del tiempo por dz. Entonces vamos a suponer que tenemos una función que va a depender, una f mayúscula, o sea, no es esta misma, que va a depender de S de t y t, y queremos mirar, o sea, si yo la reemplazo aquí, ¿qué sucede? Entonces para eso lo que voy a hacer es usar la serie de Taylor que les mostraba al principio. Entonces, ¿qué sería? Entonces sería, el de y de t va a ser la derivada parcial de f con respecto a t, porque está dependiendo de las dos variables, por dt, más la derivada parcial de f con respecto a s por el ds, más un medio, porque recordemos que acá me está apareciendo esta combinatoria, ¿cierto? Y este denominador, pues me va a aparecer acá el denominador. Entonces, un medio de la segunda derivada de f con respecto a s cuadrado por ds al cuadrado, más la segunda derivada de f con respecto a s con respecto a t, por el producto de ds por dt, más un medio de la segunda derivada de f con respecto a t cuadrado por dt cuadrado. Si nosotros nos damos cuenta, en las derivadas de segundo orden está apareciendo un medio. Pregunta, ¿por qué aquí no aparece el medio? ¿Ya vieron ecuaciones diferenciales? ¿Cuál es la característica para que una función sea considerada una función exacta? Que las derivadas mixtas sean iguales, ¿cierto? Y entonces acá, como la derivada mixta, pues me va a quedar un medio de la derivada mixta más un medio de la derivada mixta, por eso me quedaría un medio más un medio, por eso queda el humano, ¿sí? Más unos términos de orden superior. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues este ds es esta expresión. Entonces vamos a colocar esa expresión ahí. Y acá me está apareciendo ds por dt. Y acá, entonces voy a colocar ese ds y acá me estaba apareciendo el ds al cuadrado. Algo que dijo Ito fue, el dt es un infinitesimal. Cuando yo multiplico este infinitesimal por este infinitesimal, ¿qué me va a dar? Un infinitesimal al cuadrado, es decir, eso ya sería supremamente pequeño, por lo tanto es despreciable. Y este de t
por este de z también va a ser 0. Este de t al cuadrado también va a ser 0. Entonces las únicas, de toda esa expresión que tiene, lo único que se va a salvar es esas tres expresiones que están. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos df de t por dt más el ds, que era esta expresión, más el ds cuadrado, que sería esta expresión que está aquí. Si nosotros elevamos este número al cuadrado, pues sería el primero al cuadrado, pero noten que al elevar ese primero al cuadrado nos va a quedar otra vez dt cuadrado, es decir, que va a ser despreciable. El doble producto de dt por dz, pero decíamos que el producto de dt por dz es 0, y acá dz al cuadrado. Dz al cuadrado, recuerden que era una normal de media 0 y varianza de t. Entonces lo que nos está quedando ahí es justo la varianza. Y la varianza pues sería el de t. Por lo tanto, que reagrupando términos quedaría df de t más f de s de t por df de s más un medio, ¿cierto? Todo lo que dependa de t. ¿Qué depende de t? Esta expresión y esta cuando se eleva al cuadrado, ¿no? Entonces me quedaría acá. Y lo que no depende de t sería esta expresión que está acá, ¿cierto? Que está multiplicada por esta de aquí. Listo. Eso que está ahí lo voy a usar para poder valorar opciones. ¿Qué es una opción? Una opción no es otra cosa que una posibilidad que se le da a los inversionistas de poder invertir en la bolsa de valores. Cuando uno va a invertir en la bolsa de valores, uno tiene dos opciones. Una opción es comprar, ¿cierto?, un activo, llámese comprar dólares, comprar acciones de Ecopetrol, comprar acciones de lo que ustedes quieran, ¿cierto? Ustedes pueden hacer eso. Y otra opción que les da la bolsa de valores es vender. Entonces yo puedo llegar allá y decir, oiga, yo no quiero ir a vender esto a una casa de cambio porque me da miedo que me roben, más bien yo vengo aquí y le coloco a usted dinero y usted me lo va a vender una vez él esté cumpliendo ciertas características. Entonces, ¿qué va a ser una opción de compra? La opción de compra va a ser un contrato que otorga al poseedor el derecho a comprar un número de subyacentes en un momento futuro y a un precio fijado de antemano. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? Lo que estoy diciendo es que si yo le digo a César, yo le quiero comprar a usted su casa, ¿cierto? Entonces César me dice, sí, mi casa vale, por decir algo, 500 millones. Yo ahorita no tengo la plata, pero usted ¿por cuánto tiempo me va a mantener ese precio? ¿Cierto? Entonces César puede decir, yo se lo mantengo hasta dentro de un año. Entonces firmamos un contrato, ¿cierto? Y dentro de un año yo llego a comprarle la casa a César. ¿Qué puede suceder en un año? Entonces puede subir, ¿cierto? Que el precio siga hacia arriba, pero como ya hay un contrato, César no se puede retractar. Es decir, que si la casa de él vale ahora 1.000 millones, él me la tiene que vender en 500 millones. Es decir, que yo que tuve una ganancia, ¿sí? Pero si dentro de un año yo llego y resulta que la casa de César vale 100 millones, yo le digo muchas gracias, no le compro. ¿Sí no? ¿Es claro lo que es una opción de compra? Entonces la opción de compra, ¿qué es lo que da? Da el derecho a comprar, ¿sí? Pero yo como comprador me puedo retractar, ¿sí? Ahora, la otra opción, que era la de venta, ¿cierto?, va a otorgar al poseedor el derecho a vender, ¿cierto? Entonces él me tiene que vender, ¿sí? Entonces ahora es al contrario, él está obligado a venderlo. Algo que le sucedió a Colombia, ¿cierto?, fue que él tenía una opción de venta, y la opción de venta era sobre el petróleo. Entonces resulta que el petróleo, cuando se firmó la opción de venta, estaba algo así como a $70 el barril, y cuando llegó el momento de vender, el dólar estaba, el precio del barril estaba en $150. ¿Qué le tocó hacer a Colombia? Vender. ¿Por qué? Porque él estaba obligado a vender. ¿A cómo vendió? A 70. ¿Sí? Entonces noten que acá es, o sea, uno puede o ganar muchísimo dinero
o perder muchísimo dinero dependiendo de cómo está haciendo uno la estrategia. ¿Sí? Listo. Y entonces, la ecuación que les quiero presentar. Nuevamente, esta ecuación es una de las ecuaciones más importantes de la historia, ¿cierto? Entonces espero que les guste, así como me gustó en el momento que yo la vi, ¿cierto? Por esa ecuación fue que terminé estudiando finanzas, por esa ecuación, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a suponer? Pues vamos a suponer que los precios siguen un movimiento browniano geométrico. Es decir, que el precio de la casa de César va a estar fluctuando a lo largo del año, ¿cierto? Va a estar subiendo, va a estar bajando, va a estar subiendo, va a estar bajando, ¿cierto? Y eso pues lo vamos a representar usando el movimiento browniano que veíamos hace un momento. Entonces sería mu por SDT por DT más sigma por SDT por el WDT. Ese WDT queda un proceso browniano, ¿cierto? Y le vamos a colocar unos supuestos. Entonces los supuestos que le vamos a colocar es que el precio de la opción, ¿cuál opción? Compra o venta, es el precio de una función que voy a llamar BDT en el momento T, ¿cierto? Y note que ese precio de esa opción pues es una función del precio actual del activo, ¿cierto? Entonces, algo que uno tiene que tener presente es que si a César me va a congelar el precio de su casa, ¿cierto? Pues él me dice, no, pero usted me tiene que pagar algo porque pues, yo no le puedo congelar el precio así nomás, ¿cierto? Porque qué tal que usted dentro de un año pues ni siquiera aparezca por acá. Entonces yo lo que hago es pagarle a él una prima para que él me congele el precio, ¿sí? ¿Cuándo se paga esa prima? El día que se firma el contrato, ¿sí? De manera análoga, si estoy firmando un contrato de venta, tengo que pagar una prima para que me concede el precio. ¿Cuándo se paga la prima? Pues en el momento que se hace el contrato, ¿sí? Entonces, ese BDT lo que me está indicando es esa prima que toca pagar. Esa prima que toca pagar, ¿de qué va a depender? Pues va a depender del precio, ¿cierto? Y de la longitud del tiempo en el cual quiero que me conserve el precio. Yo le puedo decir a César, congélemelo por 6 meses, o congélemelo por un año, o congélemelo por 2 años, ¿sí? ¿Quién me congelaría el precio por 2 años? O por 10 años. ¿Sí? ¿Quién? A ver, hace la mano. ¿Quién lo haría? ¿Va? Entonces, claro, depende del activo, ¿cierto? Entonces, dependiendo del activo, pues me van a congelar el precio, porque si yo voy a comprar un carro, pues en 10 años ese carro ya, ¿cierto? Está completamente despreciado, ¿cierto? Entonces, dependiendo del activo, va uno a tomar la decisión si congelo por 10 años o por cuánto tiempo voy a ofrecer esa inversión. Entonces, como les decía, el SDT pues sigue un movimiento browniano y se van a colocar los siguientes supuestos adicionales. No hay ninguna imperfección del mercado, es decir, el mercado es perfecto, ¿sí? Los costos no vamos a tener costos de transición, impuestos ni restricciones comerciales que incluyan ventas en corto. ¿Qué es una venta en corto? Una venta en corto es yo vender algo que no tengo. ¿Sí? ¿Lo habían pensado? Entonces, por ejemplo, César viene y me dice, José Alfredo, véndame dólares, ¿sí? ¿A qué hora los quiere? No, mañana, listo, se los vendo, pero yo no tengo ni un dólar, ¿sí? Entonces, ¿yo qué fue lo que hice? Yo lo que hice fue mirar cómo era el comportamiento del dólar, ¿cierto? Entonces yo dije, son las 2 de la tarde, el dólar está a 3.000 pesos y a las 5 de la tarde el dólar va a estar a 2.000 pesos. César, le vendo, ¿sí? ¿A cómo? A 3.000, ¿sí? Y mañana yo llego con los dólares y se los vendo a César a cómo? A 3.000 y los compré a cómo? A 2.000, ¿sí? Eso es una venta en corto, vender algo que uno no tiene, ¿sí? ¿Interesante? Bueno. ¿Qué? Por la ganancia, claro, ¿sí? Y no crean, esto se hace en la bolsa de valores, ¿sí? En ese momento, recuerden que la ecuación les dije que era de qué año? 1973. En el año 1974,
el gerente de un banco alemán, aprovechando el cambio de horario, se quedaba de noche para invertir en la bolsa de Nueva York. Entonces él cogía todo el capital del banco, lo invertía en la bolsa de Nueva York y al otro día abría el banco, pues devolviéndole el dinero, ¿cierto? Y él se iba contento para su casa, ¿sí? Y una noche el mercado se le fue en contra y entonces al otro día amaneció el banco quebrado, ¿sí? Y a raíz de eso fue que apareció Basilea, ¿sí? O sea, antes de eso nadie se imaginaba que alguien fuera a hacer ese tipo de transacciones, porque eso es una cosa ética, ¿sí? Por eso es tan importante la ética, ¿sí? O sea, yo cómo voy a poner en riesgo el capital de personas, ¿cierto?, que han confiado su capital en mi banco, ¿sí? Porque el banco realmente no es el dueño del dinero, el dueño del dinero son todas las personas que están ahí en el banco, ¿sí? Entonces, eso sucedió y es un caso de la vida real, ¿sí? Por si lo quieren leer, ¿sí? Hay posibilidad de prestar o pedir prestado sin riesgo. ¿Qué es sin riesgo? Pues que simplemente yo puedo, si le voy a vender a César y yo no tenía ni un peso, ¿cierto? Entonces me voy rápido con mi banco y le digo, gíreme un cheque de tanto y voy y compro los dólares, ¿cierto? O sea, la hice olímpica, ¿sí? Porque al final, ¿cierto?, voy a terminar ganando ¿cuánto? 1.000 pesos por dólar, ¿sí? Sin embargo, acá está esta restricción que es, no hay oportunidad de arbitraje. Arbitraje fue lo que les acabé de contar, ¿cierto? Pero sí se presentan oportunidades de arbitraje. No hay ningún pago de dividendo. Y a partir de estos supuestos, pues se va a suponer que yo puedo construir una cartera. Esa cartera se conoce como cartera réplica. ¿Y cómo se va a construir esa cartera? Pues voy a vender la opción, ¿cierto? Estoy vendiendo ya sea la opción de compra o la opción de venta. Y voy a comprar una cantidad del subyacente. Entonces simplemente dólares, entonces yo compro una cantidad de dólares y al señor le vendí el contrato, ¿cierto?, de dólares. ¿Me lo va a comprar a cómo? A 3.000. Mañana nos damos cuenta si gané o no, ¿cierto? Entonces, el cambio, pues sería el cambio del precio de la opción y acá el cambio en el activo. Pero entonces, como estamos diciendo que la única que tenemos posibilidad de pedir prestado a una tasa R, entonces la rentabilidad va a ser simplemente R veces mi cartera por el DT. Y haciendo eso llegamos a esta ecuación diferencial, que es la ecuación de Black-Scholes, con la cual obtuvieron premio Nobel en el año 1997. ¿Sí? Estamos hablando de una ecuación que fue inventada ¿en qué año? 1973 y hasta el año 1997 no le dieron el premio Nobel. Desafortunadamente, ¿qué sucedió? Bueno, acá viene algo, ¿cierto? Y es lo que cuenta la historia es que Scholz era economista y él estaba tratando de modelar el precio de los activos. Entonces él trabajaba en una universidad y se fue para la cafetería de profesores y llegó allá y le contó a los profesores: no, mire, es que yo estoy tratando de modelar el precio de los activos, lo que les presentaba, el grafiquito que les presentaba al principio de la charla. Y entonces había un profesor de física. El profesor de física era Black y el profesor de física le dijo: venga, también vamos a trabajar los dos. Y se sentaron a trabajar los dos, ¿cierto? Pero el profesor de física lo que hizo fue coger y aplicar la ecuación de onda, ¿cierto? Y le atinó, ¿cierto? Entonces sometieron el artículo en 1970. Pero claro, pues como lo sometieron a una revista de economía, cuando revisaron eso tan teórico, ¿cierto?, simplemente dijeron: no, eso ¿sí?, no es publicable, y rechazaron el artículo. Lo volvieron a someter y lo volvieron a rechazar. Lo sometieron por tercera vez y nuevamente lo rechazaron, ¿sí? Ya a la cuarta vez que lo sometieron dijeron: no, eso sometámoslo a una revista de bajo perfil, ¿sí?, y al menos hay que publiquen eso que encontramos ahí. Y el que lo revisó, uno de los padres académicos que revisó el artículo, fue Merton. Y resulta que Merton estaba trabajando en la misma área. ¿Y ustedes qué se imaginan? ¿Qué? Lo robó. ¿Lo robó?
pensamiento latino. Merton dijo, publíquenlo. ¿Sí? Y hoy en día esa revista es una de las revistas más importantes de economía. ¿Por qué? Porque esta ecuación es premio Nobel. ¿Sí? Economist Finance. ¿Sí? Esa revista, ¿sí? Cuando publica ese artículo, ¿cierto? Pues realmente como que nadie le veía mayor utilidad. Sin embargo, todo el mundo empezó, ¿sí?, a usar ese artículo. ¿Sí? Y ¿han escuchado el crack de 1997? Sí, una canción, ¿no? O sea, el desplome de las bolsas de valores en 1997 lo produjo esa ecuación. Entonces salieron de una vez a decir que ellos tenían que devolver el premio Nobel. ¿Sí? Porque por esa ecuación se habían quebrado. ¿Sí? Pero resulta que ellos acá, cuando hablan de esta difusión, esa difusión, ¿cómo dijimos que era? Constante. Y en la vida real nada es constante. ¿Sí? Por eso no les quitaron el premio Nobel. ¿Sí? Bueno, entonces miremos, ¿cierto?, cómo la solucionamos. Entonces, tenemos una ecuación diferencial parcial. Voy a tomar una función que va a depender pues de S de tau y voy a hacer este cambio de estructura. Entonces voy a decir que es E a la menos R tau por 1 de YT, donde el Y es el logaritmo natural de S y el tau va a ser la longitud del intervalo. Este T mayúscula se acostumbra a denominar fecha de vencimiento o fecha de madurez y este T minúscula pues es el día de hoy. Entonces, para el ejemplo que teníamos, ¿cuánto valdría el de tau? Donde César me va a comprar dólares. 1, ¿cierto? Que sería la fecha de mañana menos la fecha de hoy. Esa sería esta diferencia que está aquí. Y si colocamos el de la compra de la casa, esta diferencia sería ¿cuánto? 1 año. Si derivamos esta expresión respecto al tiempo, entonces pues quedaría acá la derivada de esta expresión respecto al tiempo, pero hay que tener presente que el tau es esta expresión. Es decir que acá multiplicar menos r por menos t daría más rt, es decir su derivada es positiva r por la función f de s. Y acá nos quedaría la derivada de esta expresión con respecto a tau, pero nuevamente el tau depende de t, su derivada interna sería menos 1, por eso este signo menos. Si hacemos lo mismo para la S y para la segunda derivada con respecto a S, obtenemos esta expresión y esta expresión. ¿Y cuál es la idea? La idea es reemplazar estas expresiones aquí. Recuerden que utilizar este subíndice, lo que está diciendo acá es la segunda derivada de f con respecto a S dos veces. Acá estamos diciendo la primera derivada de f con respecto a S y acá la primera derivada de f con respecto a t. Y cuando reemplazamos, llegamos a esta ecuación que está acá. ¿A quién se les parece? ¿Qué? Es la ecuación de onda. ¿Sí? Pero claro, pues el profesor contestó. Yo quería que ustedes contestaran, ¿sí? Que dijeran, ¡wow! La ecuación de onda. ¿Sí? Que fue mi expresión cuando la vi por primera vez. ¿Sí? Entonces, aquí si consideramos la traslación de la forma y igual a x igual a y más r menos un medio de sigma cuadrado por tau, llegamos a esta ecuación de acá, que es la forma como tradicionalmente se presenta la ecuación de onda. ¿Sí? Entonces interpretemos este parámetro, ¿quién sería? No sé. ¿Sí? Y entonces, pues esa ecuación de onda la podemos expresar en términos del hamiltoniano y pues donde esa estructura hamiltoniana pues simplemente tiene esta forma y pues lo que tenemos es justo la ecuación de Schrödinger, ¿cierto? Que sería esta que está aquí. ¿Sí? ¿Estamos hablando de qué? ¿Esta es la ecuación de qué? De Black-Scholes.
que estaba era ¿para qué? Para mirar el precio de los activos, ¿cierto? Y resulta que llegamos fue a la ecuación de Onda. Entonces ahí se da uno cuenta que realmente había un físico por detrás, ¿cierto? Listo. Entonces vamos a ver qué solución tiene esa ecuación. Entonces una forma de poder solucionarla es usando el método de similaridad. El método de similaridad lo que hace es considerar que la función se puede escalar y multiplicar por un t de alfa y calculamos la primera derivada, la segunda derivada y la derivada con respecto a la segunda variable porque necesitamos introducirla aquí, ¿no? Y entonces al reemplazarlo, pues lo que nos queda es esta estructura que está aquí. Si nosotros pasamos este término para acá, pues que nos queda esta expresión aquí. ¿Esto cuándo va a ser 0? Pues va a ser cero cuando esta sea 0 o cuando esta expresión de acá sea 0. Esta expresión no puede ser 0 porque es el tau, que era la diferencia de los tiempos, ¿cierto? Entonces no tendría sentido que esto sea 0. Necesitaríamos es que esta expresión que está acá fuera 0. Y una forma de que esa expresión que está ahí sea 0 es que esta ecuación que está aquí multiplicando al tau sea una ecuación lineal de segundo orden. Entonces, no sé si les han enseñado, ¿ya vieron ecuaciones diferenciales? Alzan la mano, por favor. ¿Nadie? Ah, bueno, entonces, y les enseñaron lineales, ¿cierto? ¿Qué característica tiene una ecuación lineal? O sea, ¿qué es lo que les quiero vender con esto? Que uno muchas veces, cuando uno está en clase, uno empieza a recibir toda esta información y uno como que dice, ah, eso no sirve para nada, ¿cierto? ¿Eso para qué? ¿Cierto? Pero ya cuando uno ve esto, uno dice, uy, ¿cómo así? O sea, si era necesario saber bien ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Entonces acá lo que nos dice es que esta ecuación va a ser una ecuación lineal de segundo orden cuando el beta sea igual a menos un medio. Porque entonces va a desaparecer este término y la ecuación es como si tuviéramos una ecuación que únicamente va a depender de la variable interna. Y entonces pues ahí pues se comprueba rápidamente que en efecto sí es una ecuación exacta cuando se tiene eso. Y como era una ecuación de segundo orden, ¿cuántas soluciones necesitamos? 2. ¿Y ellas cómo son? O sea, yo tengo una ecuación de segundo orden. Ya sé que sean 2 soluciones, pero esas 2 soluciones ¿cómo que tienen que ser? Tienen que ser linealmente independientes, ¿cierto? Y verificar que ellas son linealmente independientes, ¿cómo se hace? Sí, como que lo diga y se lo colocas a esa. ¿Sí qué? ¿Con quién? El producto interno. Producto interno solo es cuando es vectorial. Pero acá estoy hablando de funciones. ¿Sí? ¿Con quién? Ah, con el Brosquiano, sí que sí lo sabía, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces ahí tengo las 2 soluciones, ¿cierto? Y aquí, ¿sí? Se lo queda viendo, ¿de acuerdo? Aquí, entonces, note que esta estructura que está acá se parece mucho a la distribución normal estándar, ¿cierto? Y entonces, para que esto tenga sentido, porque estamos hablando de una cosa que es real, ¿cierto? Pues tendríamos que encontrar los coeficientes y al encontrar los respectivos coeficientes llegamos a esta expresión que está, ¿sí? Que si se dan cuenta, ¿quién es? ¿Otros 5? Así es como yo motivo a mis estudiantes para que, ¿sí? Con 5. ¿Quién? Allá, alguien lo dijo. Este muchacho está conectadito, ¿sí? Esa es la distribución normal estándar, ¿cierto? ¿Sí la ve? Entonces tiene acá y menos su media sobre un medio de sigma al cuadrado y acá raíz de 2pi
por la raíz de eso que está acá. ¿Cierto? Por lo tanto, si nosotros resolvemos, nos damos cuenta que la expresión es de esta forma. Eso que estoy presentando ahí ya no es de Black-Scholes, o sea, Black-Scholes terminó, ¿sí?, ahí, ¿sí? Pero esto es para que nos demos cuenta, ¿sí?, qué es lo que está detrás de esa ecuación. Entonces, esa ecuación tenía, o sea, si nosotros la reescribimos, tiene esta estructura. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que el precio en un tiempo t va a ser el precio inicial por e a la mu menos 1 medio de sigma cuadrado por el tiempo, es decir, cuánto tiempo transcurrió, más sigma veces el w de t. Y una forma de simplificarlo es simplemente llamando a esto de que está acá, mu estrellita, y cuando nosotros calculamos el valor esperado, llegamos a que el valor esperado tiene esta forma. Pero acá recordemos que el w de t decíamos que era una normal 0t. Clase de estadística, ¿esto quién es? Ya se irán imaginando por qué he estudiado cosas relacionadas, ¿no? O sea, todo es por estar acá, ¿sí?, poder interpretar esto, ¿no? Esto que está acá no es otra cosa que la función generadora de momentos, ¿sí?, porque esto es una variable aleatoria. Y entonces, como esa variable aleatoria es una normal 0 sigma cuadrado, entonces vamos a llegar a que el valor esperado es esta expresión que está aquí. Y si calculamos su varianza, llegamos a que la expresión es esta que está aquí. Si nosotros miramos, la única distribución que tiene su media de esta forma y su varianza de esta forma es una distribución log normal. Es decir que si uno lo estuviera viendo desde otro punto de vista, sin necesidad de enredarse con esos procesos estocásticos, es como si estuviéramos sacando el logaritmo de los precios. Y el logaritmo de los precios estuviéramos asumiendo que tiene distribución normal estándar. Y eso es un problema, porque en la vida real nadie tiene un comportamiento normal. Es decir, que si su profesor de probabilidad solo les enseñó la distribución normal para poder salir del atolladero, vayan y les dicen que le devuelvan la plata, porque en la vida real nadie es nada de esto. Y teniendo en cuenta eso, pues nos tocaría hacer la respectiva integral, y al hacer la respectiva integral entonces llegamos a que el precio de la prima va a ser el precio del día de hoy por la distribución normal estándar acumulada menos el valor que transamos los dos, ¿cierto?, que se llama precio de ejercicio por e a la menos c retado por la función de distribución normal estándar acumulada. El de 1 es esta expresión que está aquí, que es justo el numerador que les mostraba ya cuando les dije quién es esto. Y el Merton 1976, ¿quién era Merton? El que dijo acá a su compañera que ese se iba a robar el Merton, ¿sí?, definió una medida que se llama grado del dinero y lo definió como el cociente entre S de T sobre K, es decir, como este cociente. Entonces lo que dijo fue que si valía 1 era porque teníamos una opción en el dinero. Si era mayor que 1 es porque tenía una función dentro del dinero, y si era menor que 1 era porque teníamos una función fuera del dinero. ¿Sí? Que esté en el dinero significa que la puedo ejecutar porque voy a tener ganancia. ¿Sí? Cuando está fuera del dinero, pues no la voy a ejecutar. ¿Sí? Porque yo creo que nadie va a perder plata. O bueno, ¿y qué perdieron? Pues la prima, lo que pagaron. ¿Sí? Bueno, eso era lo que les quería mostrar. No sé si tienen preguntas, muchachos. Preguntas. O muy teórico. Digamos, he visto que cada día el dólar o el euro y demás cosas sube y baja de precio.
pero uno lo ve comúnmente pues, al mismo precio por la tierra. Claro, usted eso es lo que está visualizando, pero realmente eso no es así. Hace 2 años el precio del dólar estaba a 1.700, hoy en día está a 3.000. ¿Sí? Es decir, que los que hicieron contratos a 2 años, o sea, les fue supremamente bien. ¿Sí? Es más, hay una transacción que hicieron, ¿cierto? Y que nosotros como ciudadanos del común no nos enteramos, y fue la venta de Bavaria. ¿Sí? ¿Sí saben qué sucedió con la venta de Bavaria? Entonces ellos se la vendieron a una cervecera alemana, ¿cierto? Pero con tal de no mostrar ganancias aquí en el país, lo mostraron fue como una transacción de intercambio de acciones. Y lo poquito que ellos tenían que pagar, o sea, estoy diciendo poquito, pero se lo regalaron a los Andes. ¿Sí? Y pues le mostraron a la DIAN de que como habían hecho donación a la Universidad de los Andes, no tenían que pagar impuestos. ¿Sí? Con ese poquito dinero que le regalaron a los Andes construyó la biblioteca, ¿cierto? Y el edificio Santo Domingo. ¿Sí? O sea, fue poquito, ¿no? ¿Sí? Usted decía que, pues, que se le aplicó el modelo termodinámico a, bueno, luego terminamos siendo la función de onda, pero, o sea, ¿se le podría aplicar otro modelo de la física a ese desarrollo? O sea, ¿podría salir otra ecuación diferencial? Claro, puede salir cualquier otra. ¿Sí? Por decir algo, pues aquí, pues, como les decía, en los últimos años la cantidad de artículos que han aparecido son, ¿sí?, muchísimos, pero ustedes, por decir algo, si quieren ponerse a investigar en esto, simplemente es escribir en el buscador econofísica y les va a aparecer, ¿sí?, muchísima información de esto. ¿Sí? Entonces, están usando ecuaciones de Maxwell, ¿sí?, la ecuación de termodinámica, ¿sí?, todas las están usando acá, ¿sí?, y están encontrando cosas nuevas. ¿Cuál es el problema que yo le veo? ¿Cierto? El problema que yo le veo es que cuando uno simplemente tiene un conocimiento de física, pues uno no tiene conocimiento económico. Entonces yo simplemente lo que puedo hacer es cojo los datos, ¿cierto?, que era lo que les mostraba acá al principio. Uy, siempre les dije cosas. Estaba preocupado, yo dije, uy, no voy a poder. ¿Sí? Lo que uno hace, o sea, para poder hacer este tipo de ajuste es que como estos datos ya los conozco, entonces yo corto el modelo, digamos, aquí. Y con la ecuación que me inventé, miro cómo me queda este pedazo. Si la diferencia es muy pequeña, yo digo el modelo está funcionando. ¿Sí? Es decir, que ese modelo es bueno para continuar de ahí para allá. No sé si le pude contestar su pregunta. Otra cosa, qué pena. ¿Quiénes utilizan estas ecuaciones? O sea, digamos, los bancos o alguna persona en especial que por todo quiera, no sé. Listo. Le voy a contar una anécdota. Yo estaba haciendo mi doctorado en finanzas y entonces estaba en Madrid y invitaron a los estudiantes del doctorado a la ciudad financiera del Banco Santander. Entonces nosotros llegamos allá a la ciudad financiera del Banco Santander, es algo así como estar llegando a la Universidad Nacional de Colombia, así es la ciudad financiera del Banco Santander en Madrid. Y nos llevaron, bueno, con una seguridad, sí, eso, igual que si uno estuviera pasando por un aeropuerto. Después de todas esas medidas de seguridad, llegamos a donde hacían control de riesgo. Entonces era digamos, como unos 5 pisos, o sea, 5 habitaciones, así como estas, llenas de computadores, y solo trabajaban 8 personas ahí. O sea, todos llenos de computadores, o sea, 8, ¿sí?, salones de este tamaño para 8 personas. Entonces, mi pregunta fue, ¿y quiénes están haciendo control de riesgo? ¿Cierto?
¿Ustedes quiénes imaginarían que estaban haciendo control de riesgo? Es decir, ¿quiénes estaban colocando esas ecuaciones que su compañero está mencionando? Por acá, ¿quién se imagina usted que era? No, porque allá no hay profesores, porque era la ciudad financiera del Banco Santander. ¿Sí? Allá no hay superintendencia, ¿sí? Porque no, o sea, acá es que nos inventamos un poco de empresas, ¿cierto? Pero allá, ¿sí? Eso no es tan, ¿sí? Matemáticos y físicos. ¿Sí? O sea, yo cogí y le pregunté a cada uno, usted, ¿qué es físico? Y usted, matemático, y usted, físico. Eran 4 matemáticos y 4 físicos, haciendo control de riesgo a nivel de todo Latinoamérica. Por eso tenían toda la cantidad de computadores, porque tenían que estar viendo, ¿sí?, de manera dinámica lo que estaba sucediendo. Y entonces me entró la duda, ¿cierto? Estos mínimos están usando ese modelo de hace 40 años. Oye, ¿y usted qué modelo está usando? Y me sacaron los papers y eran, ni siquiera yo los tenía. ¿Sí? O sea, nosotros estamos muy atrasados en esto. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Hace un tiempo yo pues no trabajé directamente, pero yo me acuerdo que una vez trabajé. Ecopetrol tiene una reunión anual de sus inversores, ¿no? La gente compra mucho en Ecopetrol las acciones. Y yo me acuerdo que un señor una vez dijo que él le ha pagado todas las carreras, tenía como 3 hijos, le ha pagado las carreras a los 2 mayores en los Andes, a punta de las acciones de Ecopetrol. Pero la menor no he podido porque creo que bajaron las acciones. Las acciones. ¿Con esas ecuaciones se puede estudiar eso? Sí, pero vuelvo y le digo, es complicado cuando yo no tengo conocimiento de esto y voy y coloco cualquier modelo. ¿Sí? En el sector asegurador, ¿qué funciona la contabilidad? Distinto, o sea, lo que ingresa en la contabilidad general y las normales, lo que sale por cómo funcionan los modelos, si son análisis similares, por ejemplo, para calcular una tasa de siniestralidad. Bueno, usted me está haciendo una pregunta que no tiene nada que ver con contabilidad realmente. Eso única y exclusivamente lo puede hacer un actuario. ¿Sí? Entonces las tasas de siniestralidad son establecidas por actuarios y depende si es una tasa de vida o si es una tasa de seguros generales. Si este modelo no funciona para mirar pues, las primas recaudadas. O sea, este modelo funciona cuando es seguro general. Y cuando es seguro general, o sea, por eso les decía que este señor, Lambert, que es considerado el padre de los procesos estocásticos, toda la formulación que hizo, la hizo fue realmente para calcular primas de seguros generales. ¿Sí? Porque como se hablaba más del sector bancario, pensé que había como... No. Lo que pasa es que, o sea, los modelos físicos no se han implementado en el ramo asegurado. Por eso estoy hablando de lo que se ha implementado en el ramo de finanzas usando modelos de la física. ¿No se puede hacer? Pues la verdad yo no he visto, ¿sí? Pero pues si alguien está interesado en implementarlos, yo con mucho gusto lo puedo asesorar. ¿Sí puedo asesorar a alguien? Claro que sí. ¿Sí? Usted mencionó un término de Basilea con lo del banco y el señor lo escuchaba. ¿Qué es la Basilea? Basilea es un comité de los 8 países más potentes. Me imagino que han escuchado el Fondo Monetario Internacional. Son los 8 países que, o sea, como que mandan el dinero allá al Fondo Monetario Internacional para que él preste a otros países. Esos 8 países se reunieron y crearon el Comité Basilea. ¿Qué hace el comité Basilea? Lo que hace es control de todas las entidades financieras a nivel del mundo. ¿Sí? El primer Comité Basilea se conoce como Basilea I y apareció justo cuando se quebró el Banco Alemán. El segundo Comité Basilea apareció en 1997 cuando se presentó el desplome de las bolsas de valores, y en ese segundo Comité Basilea apareció una medida de riesgo que se conoce como valor en riesgo o VaR. No sé si han escuchado el VaR, pero no el VaR del fútbol, sino el VaR
financiero, y en ese VaR ellos estaban asumiendo una distribución normal estándar. Y entonces, nuevamente, debido al problema que se presentó como en el 2007, fue otra vez el problema, otra vez se reunieron y cambiaron el VaR por el valor en riesgo condicional. Sin embargo, cuando uno está, por decir algo, en la superfinanciera o en cualquier entidad reguladora del mercado aquí en el país, ellos le hablan a uno del VaR y no hablan del CVaR. Ni siquiera saben que ya está prohibido usar VaR. ¿Sí? Toca usar CVaR. ¿Sí? El CVaR se dice que es una medida de riesgo coherente. ¿Sí? Y fue establecido en el año 1999 por 13 economistas. ¿Sí? Entonces, para que una medida de riesgo se diga que es coherente, debe ser homogénea, debe conservar, ¿cómo les digo? Por decir algo, que si es creciente, ella tiene que conservar ese crecimiento, es decir, que si yo estoy comparando dos riesgos y este riesgo es menor que este riesgo, cuando yo le aplique la función de riesgo, la función de riesgo para este riesgo tiene que ser menor que la función de riesgo para este riesgo. Y adicionalmente, que si yo hago lo que llamaban las abuelitas, no echen todos los huevos en la misma canasta, que en finanzas se conoce como diversificación. Se tiene que cumplir una estructura que se llama subaditividad, ¿sí? Y el VaR no cumple esa condición, por eso se dice que no es una medida de riesgo coherente. ¿Qué, pero qué controlan en los bancos? O sea, Basilea, o sea, ¿qué es lo que hacen los bancos? Bueno, Basilea manda unos, ¿cómo se dice eso? Como unos criterios que dice, si usted va a prestarle a una cantidad de gente, usted tiene que dejar una reserva de dinero, y esa reserva de dinero tiene que ser tal porcentaje de lo que usted está emitiendo en deuda. Entonces él lo que hace es dar esos parámetros para que ellos puedan pues, ejecutarse. ¿Qué es lo que decía anteriormente? Lo que decía anteriormente era que el banco se podía apalancar muchísimo. Entonces, ¿qué podía suceder? Pues lo que sucedió en Estados Unidos, que los bancos salieron y ofrecieron casas sin cuota inicial, y entonces en el momento que se presentó el desempleo, pues nadie tenía cómo pagar los créditos, y lo que hicieron fue ir y devolverle las casas a los bancos, y entonces el banco, ¿qué iba a hacer con esas casas? Nadie iba a tener para comprarlo. Por eso fue que se quebró tanto banco en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces Basilea lo que hace es simplemente como emitir todos los parámetros diciendo, mire, usted lo que tiene que hacer es esto, esto y esto y esto, y acá en el país, pues la superfinanciera tiene que ir a hacer un chequeo de que en efecto ellos están haciendo eso. ¿Cuál es el problema? Que si él es el banco, digamos Bancolombia, y yo soy de la super, y yo llego allá y llego con el listado, y le digo, ¿usted calculaba? Él me dice sí, entonces yo chuleo. ¿Y usted hace capital en riesgo? Sí, chuleo. ¿Sí? Y eso no es lo que se está pidiendo. Lo que se está pidiendo es, ¿usted hace VaR? Sí, muéstreme cómo hace VaR. ¿Sí? ¿Usted está haciendo riesgo de capital? Sí, muéstreme cómo lo está estructurando. ¿Sí? Y si yo llego a una entidad de seguros, tengo que llegar en las mismas condiciones. ¿Sí? Entonces, por decir algo, José Alfredo se inventó una compañía de seguros. ¿Quién se aseguraría conmigo? ¿Usted? Ese es un problema, porque lo primero que uno tendría que pensar es, ¿y cuánta plata tiene José Alfredo para poder responder por los reclamos que yo voy a presentar? ¿Sí? Por eso es que yo confío. De todas maneras, ¿cómo se reasegura el capital? Se supone que José Alfredo alguien quiere asegurar el capital. No, eso no es tan cierto. ¿Sí? ¿Usted tiene algún conocido en actuaría? Porque me está lanzando términos de actuaría y realmente no es así. ¿Sí? Es decir, todo no se reasegura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por decir algo, si yo tengo seguro estudiantil, el seguro estudiantil es de muy baja frecuencia. Pues tiene que ser de mucho dinero, ¿no? ¿Sí? Entonces es eso. ¿Sí? O sea, reaseguro yo solo voy a usar cuando yo tengo, ¿sí? Pues estoy corriendo mucho riesgo. Si yo no tengo eso, no lo voy a hacer. ¿Sí?
En ese factor que usted mostraba, no, ¿Cuál de todos? el factor el medio, es que hay tantos, no, el que estaba hablando sobre de pronto de que en la vida diaria no había de pronto una normalidad y que le iban ya. a quitar el premio Nobel al tipo, pues, a Merton, perdón, a Blas y Scholz, precisamente porque ese factor ahí era constante y usted comentaba que pues en la vida diaria. Recuerden que este mu, cuando definimos el proceso de Wiener, acá, mu y sigma son constantes. Ok, de pronto esos factores no están influenciados por hechos sociales, no sé, durante, no sé, pues, un acontecimiento, no sé, se murió Obama, se murió tal, no sé qué, bueno, por el estilo, sí. Sí, Y claro. no sé cómo se influencia, cómo. Claro, es que ahí es donde, o sea, eso es lo que es interesante, que aquí hay muchas cosas por hacer. Por ejemplo, en el momento que cayeron las Torres Gemelas, ¿cierto? Todos los precios de los activos cayeron. Y entonces, por decir algo, vamos a suponer que el precio estaba acá, cuando se desploman las Torres Gemelas, el precio cayó acá, ¿cierto? Y entonces, esta altura, ¿sí? Merton la modeló usando un proceso Poisson, ¿sí? Es decir, un proceso de conteo, ¿sí? Entonces simplemente lo que estaba mirando era el salto que presentó el precio, ¿sí? Así como se presenta el precio hacia abajo, se puede presentar un salto hacia arriba, y es cuando hay una noticia, por decir algo, falsa, ¿sí? Por ejemplo, yo salgo hoy en día y digo, en la Universidad Distrital Macarena hay un pozo petrolero, y entonces ¿qué va a pasar con la acción de Ecopetrol? Va a subir, ¿sí? Porque acá supuestamente hay un pozo petrolero, ¿sí? O sea, aquí ese tipo de situaciones, cuando son, digamos, simplemente para impactar el mercado, se dice que es una noticia falsa, ¿sí? Entonces lo que hacen es modificar los precios a punta de noticias falsas, ¿sí? Lo que sucedió con la bolsa con Interbolsa, ¿cierto? Interbolsa estaba ofreciendo repos sobre una empresa que estaba quebrada. Entonces, acá realmente hay cosas que uno no dimensiona, ¿sí? E insisto, hay muchas cosas por hacer, ¿sí? ¿Alguien por acá ya está hablando? Digamos, cuando habla de 1999, creo que es lo mismo que muestra la película de la gran estafa. Sí, ese momento. Ahí decir que se hace una burbuja y que unos cuantos se dieron cuenta y pudieron predecirlo, invirtieron. Digamos, eso en el mercado sí lo alcanzan a ver, todos se alcanzan a prevenirlo, cómo lo previenen, lo que hacen cuando se empiezan a hacer las burbujas. Esas burbujas únicas exclusivamente las va a notar alguien que sea muy experto, ¿sí? Porque, o sea, recuerden que hace un momento cuando yo les hablaba de esa ecuación, yo les decía que no había oportunidades de arbitraje. Y cuando se presentan ese tipo de oportunidades que llamamos burbuja, es porque ahí interno hay una oportunidad de arbitraje, ¿sí? Entonces uno puede llegar y salir millonario sin tener un peso. Eso tampoco significa que entonces van a abandonar su carrera de física para irse, ¿sí? De vendedores de... ¿sí? No, ¿sí? Bueno, muchachos, de verdad que fue un placer, espero que les haya gustado, ¿sí? Pero me tengo que ir. Si alguien quiere cualquier inquietud adicional, pues me escriben un correo, César les puede facilitar el correo, ¿sí? ¿Listo? Muchas gracias. Thank